No quiero dejar pasar que, como a modo de preámbulo a la predicación, reiterar algo de lo que ya se ha hablado. Hoy día, en realidad, estamos conmemorando los 158 años de existencia de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Un día 7 de junio se inaugura ahí en la calle Alonso Valle con Nathaniel Cox, la primera congregación, la primera iglesia, no solo presbiteriana, es la primera iglesia de habla hispana en toda Sudamérica. Esto es importante de recordar, porque ese hecho nos habla de la misericordia de Dios para esta nación. Y eso ocurre 23 años después de la llegada de este misionero, que también ya se ha mencionado. Nuestra hermana Sarita compartía el que visitaron la tumba del reverendo David Trumbull. Hacía 23 años que ya había arribado desde Estados Unidos, precisamente este misionero David Trumbull. Él era congregacionalista, él venía a trabajar a pedido de las personas de ese país que estaban en Valparaíso. Antes de eso, aquí hay temas de historia, espero que no me corrija mi querido hermano. Habían existido movimientos evangélicos en el norte, en Antofagasta, porque había extranjeros también en ese lugar. En Valparaíso ocurría algo similar. Sin embargo, estos eran cultos orientados a atender a estos inmigrantes, a esta población. Pero la labor de David Trumbull se centró en predicar el evangelio a esta nación en un ambiente de adversidad. Nosotros hoy día decimos, estamos celebrando y damos gracias al Señor porque estamos conmemorando este hito histórico. Era difícil aquella época. Había una constitución política que prohibía la expresión de cualquier otra religión que no fuera la iglesia dominante. Por lo tanto, esta labor de este misionero fue una verdadera osadía, porque tuvo que hacerlo transgrediendo una norma política. Y lo hizo, su primera predicación la hizo desde una nave, desde un barco, no la hizo en tierra. Así que este recordatorio de 158 años debe ser algo que nos llene de emoción, porque muestra, como decía, la tremenda misericordia de Dios para esta nación y el desafío que implica para nosotros continuar esta obra, porque no es continuar lo que hizo David Trumbull, es continuar lo que nos ha mandatado el Señor Jesucristo. Ya hemos hablado de las misiones. Hermanos amados, hoy día vamos a iniciar una nueva serie de sermones cuyo nombre es ¿Quién es Jesús? Podría parecer una pregunta casi, tal vez, de perogrullo para muchos, o una pregunta que es fácil de responder, dirían algunos. Sin embargo, el conocer a Jesús tiene varias implicancias. Cuando nosotros queremos hablar de conocer en las Escrituras, y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, está relacionado con la vinculación y la comunión, no solo un tema de intelectualidad, sino que es mucho más profundo que eso. Para comenzar entonces esta serie, yo les voy a invitar a que me acompañen en una lectura en el Evangelio de Juan. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y gracias, no el sol justo me tapa ahí. Vamos a... Acá se ve mejor, gracias. Vamos a tomar de base
estos versículos. Sin embargo, para la meditación les voy a pedir que ustedes tengan abierto este capítulo 6 de Juan, porque la meditación va a estar en torno a todo lo que habla de Jesús pan de vida, que comienza en el versículo 25 y termina en el versículo 59. Pero vamos a leer. Yo les voy a invitar a que nuevamente se pongan de pie para que leamos la palabra del Señor en estos versículos que están siendo proyectados, ¿ya? Dice el texto: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente estamos inclinados delante de tu presencia, clamando, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que abre en esta tarde a esta congregación. Ten misericordia de nosotros. Tú nos conoces, oh Señor, y es por eso que te pedimos tu iluminación para este texto que hemos leído, y que podamos entonces escuchar aquello que tú tienes para nuestras vidas. Lo hacemos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Decía, hoy día estamos comenzando esta serie de sermones que hablan de nuestra relación y nuestra cercanía con Jesús. ¿Quién es Jesús? Probablemente si yo hiciera esa pregunta a cada uno de ustedes, vamos a tener algunas coincidencias. El texto que hemos tomado está en el Evangelio de Juan. ¿Quién era Juan? Si ustedes, los que han leído las Escrituras, recuerdan, Juan era un discípulo que tenía una característica especial, era el discípulo amado. Algunos podrían decir que era como un preferido. Pero él tenía y gozaba la cercanía con el Señor. Recuerdo que hace tiempo atrás nuestro hermano Joel traía un mensaje donde hablaba de Juan, y él decía, no sé si voy a recordarlo también, hermano Joel, pero él hablaba de que la iglesia lo único que quería era escuchar a este discípulo, y él les hablaba de ámense. Ámense. Era interesante. La cercanía tal vez con el Señor Jesucristo le dio esa característica. De hecho, en las epístolas universales que él escribe a la iglesia, su lenguaje es un lenguaje muy paternal. Él está hablándoles de hijitos, en una cercanía muy especial de intimidad, de vinculación. Aquí está narrando parte de la historia de Jesucristo y de su ministerio. Este evangelio, a diferencia de otros, no da muchos detalles del nacimiento, por ejemplo. Parte diciendo, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... O sea, está partiendo de un hecho concreto. En este evangelio nos encontramos que el énfasis está en demostrar, primero, que Jesús es Dios. Segundo, que Jesús es hombre. O sea, verdadera naturaleza humana, verdadera naturaleza divina. Y específicamente aquí nos vamos a encontrar en un episodio de la historia de Jesús, donde Él se presenta como el pan de vida. En respuesta a quién es Jesús. Vayamos un poco más a
lo que nos vamos a encontrar en el relato concreto que parte, como decía, en el versículo 25, donde las personas parten haciéndole la pregunta. Rabí, le dice, ¿cuándo llegaste acá? Entre paréntesis, el uso de esta expresión rabí era común para identificar a maestros de la ley. El rabí no era cualquier maestro, como diríamos hoy día un profesor, era específicamente el título con el que se reconocía a las personas que eran maestros de la ley. Y entonces podemos decir, aquí lo están reconociendo como un maestro. Y le preguntan cuándo han llegado. ¿Por qué esto? Porque Jesucristo en los versículos anteriores nos dice que estaba en el mar de Galilea hacia Tiberia, es decir, en la zona sur del mar, de este mar de Galilea. Pero ahora se encontraba en Capernaum, que se sitúa justamente en el lado contrario. Y las personas llegaron desde Tiberias en barcas para llegar a Capernaum, y por eso viene esta pregunta. Sin embargo, el relato, si ustedes pudieran ir siguiendo los versículos que vienen más adelante, dice que respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es interesante algunos detalles en este diálogo, en esta conversación que se está desarrollando. Por una parte, las personas se sorprenden de verlo, a pesar de que han llegado acá, porque no se dieron cuenta cómo llegó o cuándo llegó. Pero ahí Jesucristo no responde a la pregunta. Si ustedes observan, no le está diciendo cuándo llegó, sino que apunta a algo más importante. Está mirando la profundidad de las personas, porque les está diciendo que ustedes me buscan porque fueron alimentados. Es interesante esto. La palabra que se usa acá para señalar pan es una palabra que en el lenguaje griego es similar a forraje, que tiene que ver con una alimentación completa, ¿ya? Y entonces les está diciendo que comieron de eso y quedaron saciados. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Entonces, pareciera ser que el interés de las personas está por satisfacer una necesidad básica, llenar el estómago. Entonces llama la atención esto, que tantas personas se están acercando por una satisfacción material. Hoy día no es tan diferente. Muchas personas llegan a las iglesias buscando algo similar, algo que les llene. Quienes estaban en la escuela dominical hoy día tomaban un poco de esto mismo. ¿Qué busca cuando uno llega a la iglesia? ¿Solamente una satisfacción personal, material? ¿O conocer a Jesucristo y tener comunión con Él? Es una pregunta interesante. Hay muchas denominaciones que llenan grandes templos, multitudes, con elementos que permiten a las personas sentirse bien, pero no buscan el alimento espiritual. No sé si le habrá pasado que llegan algunas personas y dicen, fui a la iglesia y me fui tan vacío como llegué. ¿Qué será lo que ha llegado buscando a la iglesia? ¿Qué fue la razón que lo motivó a llegar a congregarse? ¿Habrá sido buscar satisfacer alguna necesidad personal o venir a escuchar la palabra del Señor? Jesucristo añade más adelante, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señalado Dios. Podríamos hacer un poco juego de palabra con esto y volver a... ¿Qué está respondiendo Jesucristo? Está diciendo,
dejemos de trabajar o de afanarnos, tal vez sería mejor, por aquello que se acaba. Pero seamos preocupados por lo que permanece para la vida eterna, aquello que nos va a dar el sustento espiritual para mantenerlos. Y esto es lo que Jesucristo está queriendo entregarnos. Y Jesucristo es el sello de estas promesas de Dios para nuestra vida. Aquí hay un cambio de enfoque, entonces, mientras por una parte el afán o la ansiedad por las cosas que perecen motiva los esfuerzos de las personas, el Señor Jesucristo nos quiere cambiar para aquello que sea trascendente. Algo similar ocurre en el capítulo 4 de este mismo Evangelio, cuando la mujer samaritana va en busca de agua y se encuentra con Jesús. Ella quería satisfacer algo transitorio. Solamente recordar para los que no conocen el Evangelio, como la mayoría de los que están acá, en ese episodio esta mujer ha llegado en un horario distinto donde nadie la vea por su situación particular, pero tenía la necesidad y entonces llega a sacar agua de un pozo. Y ahí se encuentra con Jesucristo y hay un diálogo que se desarrolla y Jesús le dice: yo soy el agua de vida. Yo soy el agua que va a sustentarte, no solo a satisfacer una necesidad transitoria. Aquí entonces Jesús es el pan. Observemos entonces que Él está utilizando elementos que son comunes como símbolos para poder transmitirnos un mensaje importante. En una parte de este texto dice que es un pan que si lo comemos va a ayudarnos a la vida eterna. Alguien podría decir: ¿cómo vamos a comer a Jesús? Y la interpretación de este texto está relacionada con aquello que dice el mismo Juan: y aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La alimentación se refiere a la palabra, al sustento que debe dar las Escrituras para nuestra vida, que van a alimentarnos espiritualmente para vida eterna. Él era el agua y era el que provee el agua viva, y aquí es el pan que da satisfacción y nos alimenta. Entonces dice el versículo siguiente, cuando Él se ha revelado como el Padre, dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Una cosa que llama la atención tiene que ver con la forma de responder Jesús a las preguntas que hacen las personas. Una característica que se evidencia en el Evangelio es que las respuestas de Jesús apuntan a una reflexión y no a responder directamente. Acá, cuando está respondiendo, está diciendo que la obra de Dios es que creáis en aquel que ha enviado. La pregunta apunta a: ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué? Porque las personas creemos que podemos hacer algo por nuestra salvación y buscamos hacerlo. Hay incluso tendencias hoy día que están suplantando la fe en el Señor por otras ideas. Yo no estoy seguro, pero tal vez los hermanos que están trabajando en las misiones universitarias pueden haber advertido que, sobre todo en ciertas carreras, esta particularidad que se da de ya no querer creer en Dios, sino que buscan cualquier otro tipo de ideas que reemplaza, pero que si uno conversa con detalle, se da cuenta de que están buscando cómo satisfacer una necesidad espiritual. Pero no les gusta pensar en que esa necesidad solo puede ser satisfecha por Dios.
Hace algunos días atrás, con un grupo de personas de estas características y enfrentados a la enfermedad de una persona, decían: hagamos una cadena de buenas vibras para que a la persona le vaya bien. Yo pensaba, qué ridículo, si lo que están diciendo es casi: hagamos una cadena de oración. No es otra cosa. Pero claro, hacer una cadena de oración les suena relacionado a religión, les suena relacionado a Dios, y por lo tanto lo tenemos que desechar. Porque vivimos una sociedad exitista, de autosatisfacción, donde las cosas se miden por lo que logramos. Y el Evangelio rompe todo ese paradigma, porque nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, por salvarnos. Por ejemplo, a veces hemos escuchado que algunas personas dicen: yo debería haber estado ahí en la cruz. La verdad es que podría estar en la cruz, pero no serviría de nada. No serviría de nada. Porque cualquier cosa que yo haga va a estar contaminada por el pecado. Y es finita, tiene una duración determinada. Por lo tanto, no podemos hacer nada. Todo tiene que ver con Dios. Y eso es lo que les está diciendo. Esta es la hora, que creáis en aquel que Él ha enviado. No hay otra forma. Más adelante dice: entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nuevamente aquí nos damos cuenta de esta contradicción tan habitual de las personas: querer señales extraordinarias. Mientras viajábamos con mi hermano Jorge hacia Webbil, son alrededor de 5 horas más o menos, conversamos varias cosas, muchos temas, y entre esos hablábamos acerca de estas iglesias que han existido a lo largo del tiempo, cuyo mensaje estaba orientado a dar señales. Se llenaban estadios donde invitaban a traer a los enfermos para que a través de la expresión de este predicador pudieran sanar sus enfermedades. Y entonces, danos señal, dicen aquí, como si eso fuera realmente aquello que va a mover el corazón a la comunión con el Señor. Recordemos que en los evangelios hay un episodio cuando Jesús sana a 10 leprosos. Solo uno vuelve a agradecer al Señor Jesucristo. Las multitudes han comido, han visto la señal y ahora están nuevamente pidiendo señal. Como si eso fuera algo que vaya a cambiar la mente o el corazón de las personas. La única cosa que realmente va a cambiar es cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones. Este diálogo entonces que tiene Jesús también nos muestra otra particularidad común en nosotros: el tergiversar las cosas y cambiarlas. Ellos decían que Moisés les había dado el maná del cielo. Para quien no ha leído el libro de Éxodo, le invito a que lo haga y va a descubrir que no era Moisés el que dio ese alimento, sino que era Dios
quien dio el maná del cielo. Y no solo eso, durante 40 años que ellos deambularon por el desierto, el texto de Éxodo nos cuenta que Dios no solo se preocupó de la alimentación de este pueblo, sino que se preocupó del cuidado. ¿Quién ha conocido el desierto? Nosotros en Chile tenemos un desierto muy bonito que es en San Pedro de Atacama, ahí por esa zona. Si ustedes tienen la oportunidad de venir algún día, visítenlo. De día es terrible. El sol es insoportable. Y de noche el frío es tremendo. ¿Ya? Debo contar que es la única ocasión en que he sido feliz durmiendo en sábanas de polar, porque el frío era tremendo. En ese libro de Éxodo nos dice que durante el día había una nube que acompañaba al pueblo. Por lo tanto, ellos podían transitar sin problemas bajo este sol abrasador. Y durante la noche había una llama. O sea, el cuidado de Dios a su pueblo era extraordinario. Pero aún así, la historia nos cuenta de este pueblo que era incrédulo, porque no creyeron. Cuando enviaron a espías a conocer la tierra que Dios les había prometido, dijeron, no, hay gigantes, no vamos a poder entrar. Falta de fe, falta de creer en Dios. Y por lo tanto fueron privados de entrar a esta tierra prometida. Por lo tanto aquí Jesucristo les está recordando, no fue Moisés, sino que es Dios quien les dio el maná. Y esta es una, así como en la escuela dominical hablaban de Gesté, ¿no es cierto? Esto es un anticipo de la venida de Jesucristo. El pan o el maná que realmente viene del cielo para satisfacer nuestras necesidades. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos entonces que aquí Cristo está uniendo estos elementos. Él es quien desciende del cielo y quien va a dar su vida a fin de que nosotros podamos tener vida. Pablo lo dice muy claramente. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nos dio vida. Eso es Jesucristo para nosotros, el que viene a darnos vida. Y no hay nada que podamos hacer fuera para buscar un sustituto, por muy intelectual que nos resulte. No vamos a lograrlo. Y finalmente, para terminar, el texto dice, pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer la voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Podríamos haber tomado solo estos versículos y habríamos tenido otra meditación. Porque aquí nos vamos a encontrar con algo que es muy propio de nuestra fe reformada. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. En estos versículos nosotros encontramos por una parte la soberanía de Dios. Dios es quien decide y elige a quién va a salvar. Alguien podría decir, pero Dios es injusto. ¿Por qué salva a unos y por qué no salva a todos? Si pensamos en la justicia de Dios, todos deberíamos morir. No debería salvar a ninguno. Pero su misericordia es precisamente que toma a unos para salvación. Y Dios dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y aquí nos encontramos con algo que
decía, es sumamente relevante. Venir a Jesucristo no es un acto de una decisión nuestra, es la acción de Dios en nuestra vida. Aún eso es la iniciativa de Dios. Probablemente la experiencia, y sobre todo de los más jóvenes, va a ser encontrarse con personas que intelectualmente conocen mucho de Jesucristo. Y nuevamente recuerdo la escuela dominical donde decía, hay personas que miran a Cristo como un maestro solamente, pero nada más. Conocer o llegar a Jesucristo está relacionado con la acción de Dios en nuestro corazón. De lo contrario, vamos a poder tener cualquier idea de quién es Jesús, pero no vamos a tenerlo como nuestro Salvador. Y después dice, y el que a mí viene no le echo fuera. Y aquí se conjuga algo que también tiene que ver con nuestra doctrina, que es la responsabilidad del hombre. Por eso nosotros señalamos que el llegar al Señor también hay una respuesta nuestra, pero sin lugar a duda esa respuesta sigue estando movida por la acción del Señor Jesucristo. Y lo que finalmente vamos a destacar, debe ser cansador escuchar a un predicador hablar despacio. A mí ya me cansa. No quiero hacerlo más rápido, como dije, por las razones que ya explicaba. Este último punto está relacionado a la voluntad. Romanos nos invita en el capítulo 12 a replantear nuestro conocimiento con el propósito de comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice. A menudo nosotros, y esto también fue parte interesante como hoy día se dieron estas cosas tan coincidentes. En la escuela dominical hablamos algo acerca de la voluntad. Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios para pedir cosas y clamar al Señor, muchas veces se da que pedimos que se haga mi voluntad y no oramos como Jesucristo nos enseñó y como aquí está diciendo, cumplir la voluntad del Padre. En la oración mi hermano Diego nos llevaba a recordar el Padre Nuestro, que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, primero tráenos tu reino y luego dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Hacer la voluntad de Dios requiere obediencia, requiere tener comunión con el Señor. Por lo tanto, para cerrar lo que ya hemos dicho cuando hablamos de Jesús, el pan de vida, y comer de Él, como lo dice el texto, para tener esta satisfacción espiritual, está relacionada con esa comunión que debemos tener con nuestro Señor. Eso es la cercanía, y esa comunión, ese comer, por un lado también está anticipando lo que van a ser los sacramentos, que son los medios de gracia que nos mantienen en comunión con Dios, pero también nos hacen anunciar la venida hasta que Él venga, como dice el apóstol Pablo. Y está relacionado no solo con el acto material de comer el pan, sino que con el acto de mantener una comunión permanente con la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué podría pedirnos esto, Dios? ¿Por qué razón es reiterado el que tenemos que estudiar las Escrituras? Para evitar lo que pasa aquí con estos que están cerca de Él, que se confunden o que empiezan a crear un Dios a su manera o que empiezan a buscar las formas de adoración a Dios de la manera que me acomode, que no me sea complejo. Se ha hablado y se ha dicho a propósito del aniversario, a propósito de las visitas, la misión. Tenemos que trabajar en la misión. La misión de la iglesia está relacionada con la predicación,
pero la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, no es el pastor, el consistorio o los líderes o aquellos que están trabajando solamente en las misiones. Somos todos y hemos sido llamados a esto de distintas formas, pero también reconociendo que es Dios quien va a capacitarnos para las distintas labores que vamos a ejercer. Hermanos amados, entonces, para finalizar, decir, Jesús es el pan de vida, que nos da vida eterna, que nos enseña a tener vinculación con eso, que nos enseña a mirar que debemos buscar hacer la voluntad del Señor, que nos enseña a entregar nuestra vida y poner a Jesucristo como nuestro Señor. La soberanía de Cristo en nuestra vida. ¿Qué significa para usted, para mí, decir la soberanía de Cristo en mi vida? Significa realmente que lo más importante para mí ha de ser cumplir la voluntad y ser obediente al Señor, o solamente venir a tener estos momentos tan agradables de compartir con los hermanos. Deberíamos entonces nosotros reflexionar en lo que esta palabra el día de hoy nos ha entregado. Hermanos amados, el texto nos permite poder reflexionar en muchas otras cosas. Sin embargo, es importante centrarnos en el pan de vida, que es Jesucristo, para que eso sea lo que nos mueva en el día a día, para que eso sea lo que realmente nos mantenga alimentados, es decir, en comunión con nuestro amado Señor. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, amados hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en la profundidad de esta meditación, de manera de que esta palabra siga trabajando en nuestras vidas.